hablan de temas que no conocen, lo que hacen es confundir. Cuando usted quiere enterarse de algo certero, usted tiene que consultar al mejor de su clase. El mejor de las finanzas y de los impuestos es Israel Abreu, al cual le damos la bienvenida. Gracias, don Mariano, mi primo. Definitivamente un privilegio para mí estar acompañado de un grupo de profesionales como ustedes, que gozan del respeto y la admiración, tanto mía como del público, que muy amablemente nos sintoniza a esta hora de la noche, a través de todas las redes sociales del Nuevo Diario. Digo, esa chaqueta es muy linda, esa chaqueta parece como de Martín Polanco. Lamentablemente, siento decirle que no es de Martín Polanco. Me hubiese gustado que en los últimos 10 años yo usara chaquetas de Martín Polanco, pero atención, nunca me Martín Polanco. Que me pague la chaqueta que me dé. Ay, bueno, ahí lo digo. Pero esta sí es de Martín Polanco. Esto sí es de Martín Polanco. Esa no es de Martín Polanco. Bueno, pero esta sí es de Martín Polanco. Primo, el país ha estado como muy preocupado por la pandemia, por la tercera dosis, pero hemos como perdido el norte en el aspecto financiero de la nación, los impuestos, el código nuevo. Cuénteme qué está pasando, porque pienso que subrepticiamente se está colando algo que el dominicano no se está dando cuenta. Y por eso yo quise que hoy usted viniera para que nos ponga en alerta. Definitivamente muy jocoso el planteamiento que usted hace, don Mariano, pero definitivamente hay que hacer un pequeño periplo por la historia de los últimos 2 meses, de lo que ha acontecido en República Dominicana, desde el punto de vista de las perspectivas económicas y de los planteamientos que se han hecho al respecto de la posibilidad de una reforma fiscal en función de la situación que se espera, tanto para el último trimestre de este año como para el año 2022. Entonces, para poner a los amables televidentes en contexto, lo primero es explicar que en las condiciones actuales que vive República Dominicana, don Mariano, se espera que para el año 2022 República Dominicana alcance el récord en su déficit del Producto Interno Bruto, digo, del presupuesto en función de nuestro Producto Interno Bruto, de alrededor de un 6%. ¿Cuánto? Entre 5.5% y un 6%, don Mariano. E históricamente, ¿cuál ha sido el mayor pico de ese déficit? Mira, República Dominicana vivió en el año 2003, producto de la crisis financiera que vivimos en ese año, y en el año 2008, producto de la burbuja inmobiliaria que explotó. Estamos hablando 2003, el caso Baninter. Ajá. Así es. Y 2008, la gripe inmobiliaria que le dio a Estados Unidos, que nos puso a nosotros a toser. Así es. Y que en el peor de los casos no alcanzó el 3% de nuestro Producto Interno Bruto, partiendo de los presupuestos que en ese momento y estamos hablando ahora del doble. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ya entrando en materia, en función de los planteamientos que hicieron, me voy a referir de manera específica a José Rijo Presbot, que en todos los escenarios... Amigo mío antes de ser funcionario. No, amigo nuestro, en sentido general. Ya no me coge la llamada. Usted sí se reúne con él, supongo, ¿no? Yo no me reúno con él. ¿Te coge la llamada? Pero sí en algún momento, producto de que pululábamos en el mismo partido, en el PRD, lamentablemente ellos se fueron del PRD, teníamos algún nivel de interacción. ¿Y después del gobierno? Hace años que no tengo la oportunidad de comunicarme con él, no obstante, definitivamente goza de mi respeto y admiración. Y mío. El profesor don José Rijo Presbot. Y mío. Y el día que no sea funcionario, aquí lo esperaré para abrirle este espacio, como lo ha tenido siempre antes de ser funcionario, que venía cada 15 días. Entonces en ese sentido, entrando en materia, don José Rijo Presbot, en una participación virtual que tuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace unos 45 días, explicaba lo que les acabo de decir al respecto del déficit esperado para el año 2022, que rondará alrededor de los 350.000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, él se refería sobre la necesidad de una reforma fiscal que dé al traste con reducir ese déficit de por lo menos en un 3% para que quede por debajo de 3, don Mariano. Entonces, en ese sentido, posteriormente,
vimos cómo el ministro administrativo de la presidencia, el señor Paliza, se refirió también en los últimos 2 programas que participó, en ocasión de Don Uchi Lora y en ocasión de un programa muy escuchado en la mañana, se refirió a la necesidad que tiene República Dominicana de abocarse a una reforma fiscal. Ahora bien, eso llegó hasta el pronunciamiento del señor presidente de la República, que dijo que no hay reforma fiscal. Porque no habían condiciones en la actualidad para eso. Para que haya reforma fiscal. Ahora bien, yo quiero aclarar un punto ahí. Y sobre todo, porque el ciudadano que nos ve entiende por reforma fiscal más impuestos. Así es. Entonces, por eso es prohibitivo en República Dominicana que Luis Abinader utilice el término, o cualquier funcionario, de reforma fiscal, porque lo que entendemos en función de a lo que nos tienen acostumbrado es a que cada vez que se habla de reforma fiscal, lo que República Dominicana haga, los funcionarios de turno, es crear leyes que crean más impuestos, que aumentan tasas y que aumentan las bases de los productos y servicios que van a ser grabados. Eso es históricamente así. Y por eso, entonces, Luis Abinader advierte que no hay condiciones para que haya reforma fiscal, en el entendido de que eso es lo que la gente entiende. No obstante, entonces, ya para concluir la parte del contexto, don Luis Abinader, en una entrevista que le hizo Uchi también y Alicia Ortega, cuando le preguntaron sobre la reforma fiscal, explicó, y lo explicó de una manera relativamente clara, que una reforma fiscal no solamente tiene que ver con la creación de nuevos impuestos, que es a lo que nos tienen acostumbrados, pero que se puede referir, no obstante los tributos, a la parte relacionada con la revisión de los gastos y la calidad del financiamiento. Eso fue quizás lo que no faltó. Entonces ya la gente puesto en contexto, ¿qué estamos viviendo en la actualidad? Y que yo creo que debemos hacer un ejercicio responsable en materia comunicacional al respecto de hablar de estos temas. En este momento y en este año, ¿qué ha pasado en los últimos 6 meses? Bueno, se revisó la Ley de Desarrollo Fronterizo, que venció en febrero de este año, y se creó una nueva ley un poco más amplia, con algunos beneficios reducidos y con una mayor supervisión. No obstante, esa ley debió haber concluido en esa fecha. Pero ¿qué pasó? Que el bombardeo de los diferentes sectores a los que afectaba esa ley dieron al traste con que lamentablemente el resultado que se esperaba no diera. Y Luis Abinader, en un acto relativamente político, decidió crear una ley que diera al traste con que esas empresas que ya existen y las que se puedan instalar, entonces a través de esa ley se puedan beneficiar. Posteriormente se aprobó estas leyes en función del contexto fiscal y financiero. La ley 225-2021 al respecto del pago de un tributo por los desechos sólidos, el cual les voy a explicar, y otras variables relacionadas con la situación fiscal de República Dominicana, medidas que a través de decretos se han tomado, por ejemplo, la reducción de algunos gastos corrientes y superfluos. ¿Qué significa todo esto en sentido general? Don Luis Abinader en alguna medida ha tenido que crear nuevas leyes que dan al traste con una relativa reforma fiscal, y ha tomado que a través de decisiones, a través de decretos, que también revisan algunas situaciones de tipo fiscal y no se refiere de manera directa a la situación. Ahora bien, en ese contexto, por ejemplo, la ley 225-21 es un impuesto más que se le crea a las empresas, instituciones inclusive no gubernamentales o sin fines de lucro, al mismo Estado y a las instituciones del Estado, y solamente excluye a las instituciones que se dedican a la preservación del medio ambiente. ¿Y de qué se trata este impuesto, Mariano? Este impuesto, que aunque va a ser deducible del impuesto sobre la renta, va a cargar los gastos fijos de las empresas, de las instituciones jurídicas, pequeñas, micro, medianas y grandes empresas.
Eso lo que hace es que en una situación de crisis, entonces acrecenta un poco más lo que ya actualmente vivimos. Lo único malo al respecto de lo que acabo de decir y que además tiene la ley es que tiene un tope para un máximo de facturación. Cuando cualquier impuesto, en vez de gravar siempre al que menos puede, al que menos produce, termina entonces poniéndole un tope a los que real y efectivamente más producen cuando debería ser lo contrario. La ley grava desde 500 pesos hasta 100 millones de pesos en sentido general, dependiendo del nivel de facturación. ¿Cuándo las empresas van a empezar a pagar y cómo? Las empresas, el primer periodo de cierre va a ser el 31 de marzo y van a empezar a pagar 120 días después, van a tener como fecha límite para la liquidación de este impuesto. Vuelvo y le digo, es un gasto que lamentablemente, independientemente de los resultados de las operaciones de la empresa, van a tener que pagarlos. Por eso acrecenta la situación de crisis que actualmente tenemos. ¿Y por qué no ha habido una reacción del sector empresarial sobre ese particular? Mira, con la situación que tenemos, desde el punto de vista comunicacional, y aquí ustedes yo creo que deberían ayudarme un poco, el tema de los impuestos, ¿verdad?, de la importancia de una reforma fiscal ha ido pasando subverticiamente. Lo que dije al principio cuando presentaba el tema. Miren, hay un caso que quizás, en alguna medida, ustedes quizás ni siquiera lo han analizado. Ojalá y que sí. A lo mejor no he tenido la oportunidad, aunque lo sigo siempre, de verlo. Pero, por ejemplo, la implementación de la ley 173-07. Esa ley versa al respecto de un impuesto al registro de las hipotecas. Para que la gente entienda, si usted hoy en República Dominicana va a comprar una vivienda con un préstamo y además de pagar el 3% del impuesto a la transferencia, a usted adicionalmente le van a cobrar un impuesto por la proporción del préstamo que usted vaya a tomar. Para poner un ejemplo simple, si usted va a tomar 1 millón de pesos, usted en el momento que se registre ese pagaré, le van a cobrar un 2% adicional. Estamos hablando de 20,000 pesos. El Estado va a cobrar impuestos por usted coger prestado. Así es. Eso no tiene madre. Eso no tiene madre, para que ustedes estén claros, y sobre todo en función de que va a acrecentar el costo de la vivienda. Va a acrecentar los intereses, porque esos intereses en ocasión de que tú no lo pagues, el banco te lo va a prestar, pero le va a cargar interés. Entonces, por ejemplo, esa ley que fue aprobada en el año 2007 no se implementaba porque afectaba sectores de la vida nacional muy neurálgicos. Ese es el caso del sector construcción. Israel. Y del sector vivienda, Mariano, que tenemos un déficit habitacional de alrededor de 1,5 millones de viviendas. Pero ahí va, o sea, hay dos cosas que quiero que tú, en perspectiva, me perdonan mis compañeros, que no he permitido por los temas que estoy tratando contigo que ellos intervengan, pero esta es la última pregunta que voy a hacer hasta que ellos hagan su rueda de preguntas. El gobierno dominicano anunció hace unos meses un plan de vivienda que hemos analizado aquí, que al parecer no vieron un poco más allá de la curva, y es que hoy en día los equipos y implementos, materiales de la construcción han subido estrepitosamente. 31.2%. Pero se habla hasta de 300% en algunos materiales. Sí, en algunos productos. En promedio 31 y pico por ciento. Entonces, eso de manera definitiva se escapa de un presupuesto que cualquier persona haga y cualquier empresa y cualquier estado haga. Y ahora tú le sumas esto a un clase media o alguien que quiera comprar una vivienda y tú le sumas más impuestos. Ahora bien, el presidente Luis Abinader Corona habló de austeridad, que no solamente era una especie de reforma tributaria, sino también que era una reforma para ajustarse los pantalones en el Estado. Y yo le voy a pedir a mi presidente, el presidente Luis Abinader Corona, presidente de todos los dominicanos, excepto de Duguelín, que por favor
revise esto que le voy a poner en la pantalla. Miren cuánto cobran los funcionarios de este gobierno. Josefa Castillo, superintendente de seguros, cobra 800,000 pesos mensuales. ¿Cuánto? El superintendente de valores, Gabriel Castro González, cobra 770,000 pesos mensuales. Que son buenos. El director de aduana, que debería cobrar tanto como Josefa, cobra 630,000 pesos mensuales. Y yo pregunto si vamos a entrar a un plan de austeridad, si vamos a impedir que se viaje en primera clase, si vamos a impedir que los funcionarios públicos utilicen los vehículos del Estado los fines de semana para que duren más, no gasten más gasolina, etcétera, etcétera. Deberíamos revisar esos salarios, porque ni el presidente de la República gana eso. Se va más de la pero eso es mitad por de la ley. gente del gobierno. Miren, yo tengo que aportar al respecto, porque como bien dijo su compañero ahí, es por ley. Sí, hay que revisar esa ley. Esos salarios. Ahora bien, eso no necesariamente significa que esas leyes, dentro de un marco de una reforma fiscal seria, no sean revisadas. Claro. Así que definitivamente las políticas salariales que están claras en la inmensa mayoría de empresas en donde el gobierno corporativo está bien definido y que el Estado Dominicano debe tener también un gobierno corporativo, deben estar claramente establecidos, no solamente desde el gobierno central, sino también en las instituciones descentralizadas en todos los órdenes, porque las instituciones descentralizadas del Estado persiguen un bien, ¿verdad? Un objetivo que en algunos casos puede ser social, pero que en la mayoría de los casos son pecuniarios, que persiguen arrojar beneficios. Es el caso, por ejemplo, el más emblemático, el del Banco de Reserva, por poner un ejemplo, que tiene por objeto, si bien es cierto, es la caja chica del gobierno del Estado Dominicano, no menos cierto es que también tiene un fin pecuniario, oneroso, que es de ganar dinero para entonces esos beneficios se retornen a las arcas del Estado y se traduzcan en bienestar en sentido general. Pero hasta eso debería el Estado Dominicano, regularlo desde el punto de vista de la austeridad. Yo creo que cuando vemos salarios de esas índoles y beneficios colaterales a esos salarios, en los niveles que se encuentran, yo creo que es extraordinariamente exagerado. Y esto, y disculpa Jorge que te interrumpa, más o menos usted que conoce el área de las finanzas, ¿qué sueldo debería ganar una persona que está al frente, por lo menos del Banco Central, en el caso específico de la Bolsa de Valores? Porque si evaluamos ese salario con otros países que quizás tengan el Producto Interno Bruto parecido al de nosotros, siempre hemos visto que se mantienen unos altos salarios justamente en estas instituciones que tienen que ver con finanzas, como ejemplo la Bolsa de Valores, para elevar la competitividad de las instituciones. Mira, yo no critico quizás por criticar la situación de un salario en sentido general, porque inclusive esos salarios en sentido general pudieran ser el análisis de los resultados que ellos produzcan, que es como normalmente se hacen en gobiernos corporativos que están orientados al resultado. Miren, y aquí yo voy a hacer un de orden. Lamentablemente tengo que introducir la variable política. Lamentablemente tengo que decirlo. Las empresas públicas, me refiero al Banco de Reserva, me refiero a las EDES, me refiero a todas las instituciones públicas, aunque mencioné esas dos de manera específica. Lamentablemente, tengo que decirlo porque es así, y aquí un titular, don Mariano, no están al servicio de los ciudadanos, lamentablemente. Están al servicio de los políticos. ¿Cómo? Los resultados productos de sus operaciones no necesariamente van a dar al traste con una política de el correcto gobierno corporativo y los resultados que ellas pueden ofrecer en base al buen manejo y a la eficiencia. Lamentablemente tengo que decirlo porque no se puede quedar. No es posible que tú tengas un administrador en una institución cualquiera ganando los extraordinarios salarios que ganan, ¿verdad? Y que lo comparamos con los salarios de otras naciones y que los resultados de la administración de esas instituciones sean mediocres. Entonces, esa es mi crítica y qué bueno que tú lo preguntaste, porque yo sé que tú eres quizás el más radical en algunos temas.
pero en ese Comunista, punto quizás comunista. yo estoy en consonancia contigo y soy más radical todavía. O sea que yo creo que debe hacerse una revisión profunda al respecto de todas las instituciones, todas las empresas en donde el Estado está vinculada. Yo creo que deben orientarse a resultados y que en base a esos resultados, si usted se ganó la cantidad de dinero que se ganó, bueno, pues se lo ganó, pero no es posible que sean un botín de guerra, que cuando un gobierno gana, no importan los resultados, que sean positivos o negativos, esto hay que llenarlo de gente, pagar nominillas, botellas, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos abocarnos a una revisión, no simplemente por el beneficio de tener un alto salario. Esa es mi opinión. Sí, Israel, mira, quisiera justamente, y en esa misma línea, usted habla de que se